al 20. Amados hermanos, en esta tarde estamos predicando bajo el tema la naturaleza divina de Cristo. La naturaleza divina de Cristo. Creo con toda seguridad que hoy Dios va a hablar a la vida de muchos de nosotros que estamos aquí. Todavía sigue habiendo mucha confusión en el pueblo cristiano acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada como una epístola paulina para que nos saque de toda duda o de todo cuestionamiento. Así que, hermanos, vamos a estar atentos, vamos a gozarnos, vamos a celebrar esta palabra del Señor. Capítulo 1, Colosenses, versículo 15 al 20. Espero que ya todos tengan la palabra del Señor. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos, amados hermanos, por esta palabra. Señor, te damos gracias, Dios nuestro. Y te doy gracias, Señor, por tu iglesia que está congregada en este nombre, en este momento. Gracias, Señor, porque esta es la iglesia de tu nombre glorioso. Yo te ruego, Dios, que hoy hables a la vida de cada uno de tus hijos. Yo te ruego, Señor, que hoy salgamos afirmados sobre la roca fuerte que es mi Señor Jesucristo. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que tú abras el entendimiento de todos aquellos que aún no alcanzan a tener la revelación de tu nombre glorioso, Señor Jesús. Te pido, Señor, por todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, donde quiera que ellos estén, que tu palabra llegue hasta sus corazones. Te ruego, Señor mío y Dios mío, por la salud y el bienestar de tu hijo Josué y Pati Saldívar. También te pido, Señor, por tu hijo Alfredo de la Cruz. Ten misericordia de todos ellos, Señor, y vuelva a ellos la salud. Se lo pedimos a usted y se lo rogamos, Dios nuestro, porque para usted no hay nada imposible. Señor mío y Dios mío, derrame su bendición poderosa sobre esta congregación y su Espíritu Santo tome control de todo pensamiento y de toda emoción. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia del Señor dice: tomen asiento, amados hermanos. El escritor J.B. Phillips escribió un librito muy pequeño. Quizás alguna vez usted ha tenido un libro chiquito, como decir, de este tamaño. Y cuando usted abre ese librito para ver cuál es el contenido, cualquiera que sea el contenido, se dará cuenta que las letras son muy pequeñitas. El señor Phillips escribe un libro muy pequeño y le pone un título muy fascinante y muy de llamar la atención a su librito. El título de ese librito es
nuestro Dios es muy pequeñito. Y cuando vemos ese librito nos llama la atención el título. Nuestro Dios es muy pequeñito. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque todavía hoy muchos tienen ese concepto de Dios. Un Dios pequeño. Estoy más que seguro que muchas veces usted ha oído decir a creyentes que dicen, mi Diosito y yo. ¿Lo ha oído alguna vez? Mi Diosito precioso. Es una expresión de mucho cariño. Es una expresión de mucho amor. Es una expresión de mucho agradecimiento. Pero aún en medio de la expresión vemos como muchos creyentes hacen a un Dios grande, todopoderoso, un Dios chiquito. Y nosotros, la iglesia de Dios, necesitamos pensar grandes cosas de nuestro Dios. La iglesia del Señor no tiene que pensar de un Dios chiquito, sino de un Dios grande, grande, grande y todopoderoso. Un Dios que hace maravillas. Lo mismo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Unos piensan que solo fue un profeta más. Otros dicen que fue un carpintero de Nazaret y que tuvo mucha inteligencia para que las personas lo siguieran. Algunos otros todavía dicen que fue un campesino galileo muy sobresaliente en su época. Pero sabe una cosa, amado hermano, Él no es solamente alguien que hiciera milagros y señales. Él no es solamente alguien que de casualidad tuviera sangre real en sus venas y que además de esto dividió la historia de toda la humanidad. Porque usted y yo tenemos que entender y darnos cuenta que hay un antes y hay un después de Cristo. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. La historia de toda la humanidad ha quedado dividida por la gloriosa manifestación y la presencia de nuestro Dios y Rey y Salvador. Y eso es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Jesús de Nazaret, ciertamente. Él es Jesús, el Hijo de María y José. Pero ese Jesús, Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de los cielos. Él es, hermano, el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi Rey. Él es el que ha cambiado todo el mundo. Él es el que sigue cambiando la vida de la humanidad. Él es el que sigue transformando los corazones. Él es el que sigue renovando los matrimonios. Él es el Señor Jesucristo, el que sigue haciéndonos nuevas criaturas. Él es el que ha cambiado mi vida. Él es el que ha cambiado su vida. Y aquí le damos la honra y la gloria a Él, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir un amén? Así que Él es dinámico. Es que Jesús no sabe estar en un solo lugar. Mire, si usted y yo hoy hubiéramos sido discípulos de Jesús, créame que ninguno de nosotros le hubiéramos aguantado el paso. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es que los 12 le aguantaron el paso a Jesús? Llegaba a un lugar a la orilla del río y le predicaba a la gente y luego les decía a los discípulos, vamos a subir a la barca y ahora vamos hasta el otro lado del río. Y bajaban y luego echaba fuera un endemoniado, lo hacía libre y decía, vámonos, ahora vamos a ir caminando hasta el monte. Y ahí iban milla tras milla tras milla. Y los discípulos detrás de Él. ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, que a veces seguir las pisadas de Jesús no es tan sencillo como nosotros nos lo suponemos? ¿No se ha puesto a pensar por qué a veces el caminar en Cristo Jesús no es tan fácil y se nos hace complicados? Sin embargo, hermanos,
Él es dinámico. Jesús no sabe estar estático. Jesús no sabe permanecer quieto en un solo lugar. Él sabe que tiene un propósito. Él sabe que ha venido con un propósito a esta tierra y tiene que llevarlo a cabo. Y como Él es dinámico, también nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Es omnipotente. Él es el creador de todo. Es omnipresente. Él puede estar en un lugar y puede estar en otro lugar. Lo mismo puede estar en la orilla del río que venir caminando en la medianoche sobre el mar. Dígame si nuestro Dios no es omnipotente, no es omnipresente y no es omnisciente. Ese es nuestro Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. La gente habla de eso. La gente sabe de eso. Él es el que salva a los pecadores de la perdición eterna. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Jesucristo es la piedra desechada por los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por eso nuestra fe está centrada en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. La iglesia de Dios es llamada a ser un templo santo. Si tú eres parte de la iglesia, yo te lo voy a decir: todos somos llamados a vivir en santidad. Todos somos llamados a caminar en santidad. Todos somos llamados a ir por el camino angosto. Aunque te cueste trabajo caminar, aunque te sientas que vas de lado, el camino es muy angosto, porque ancha es la puerta de la perdición. Y en la iglesia de Dios vamos caminando derecho hasta ser levantados con poder para ir y encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que toda la personalidad de Dios está centrada en Él. ¿Sí escuchó lo que dije? Utilicé la palabra personalidad. El asunto es que Dios no es ninguna persona. Dios es espíritu. Jesús lo dijo. Pero toda la personalidad de Dios está centrada en la persona de Jesús. La gente tiene por costumbre crearse imágenes de quién es Dios y de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo. Yo lo sé porque por 40 años de mi vida nací y crecí en una familia católica. Así que cuando papá y mamá nos llevaban a la iglesia, a misa, lo que fuera, en la cúpula de la catedral había un viejito de barba blanca, larga. Ese era Dios. Y luego había uno más jovencito, muy bonito, pues ese era Jesús. Y luego entre esos dos había una palomita blanca con muchos destellos, pues ese era el Espíritu Santo. Y vamos creciendo con esa concepción de quién es Dios. Pero la escritura que hoy hemos tomado como base para este sermón nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, de un Dios que no se puede ver, de un Dios que nadie ha podido ver. La palabra griega para la imagen del Dios invisible es eikon, con K. Y esa palabra es traducida correctamente como el que nunca fue visto por alguien. A ver si me puede ayudar a repetir. Eikon, diga conmigo, eikon. El que nunca fue visto por alguien.
Así que la gente se envuelve en discusiones, que si vieron a Dios, que si lo vieron, que si no lo vieron. Pero el apóstol Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y si verdaderamente nosotros creemos que podemos ver a Dios, únicamente lo podemos ver a través del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. El que nunca fue visto por alguien, lo podemos ver en la persona de Jesús. Y por eso los discípulos dijeron: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Qué hermosa y poderosa palabra. Así que, hermanos, tenemos que ser una iglesia madura y dejar de andar con romanticismos. Que si el viejito de las barbas, que si la, que si es. No. Tendremos que ir a la verdad de la palabra. Porque gracias a Dios tenemos las epístolas paulinas. Y Pablo es el arquitecto. ¿Cuántos saben eso? Pablo es el arquitecto. Él es el perito de la doctrina apostólica. Lo que le estoy diciendo es que todos los misterios que están en el Antiguo Testamento son revelados en el Nuevo Testamento. Y las epístolas son la explicación que viene para la iglesia, para nosotros, para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender, en este caso, que nuestro Dios no es un Diosito pequeñito, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Él nunca fue visto por alguien. El apóstol Juan dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, en su ministerio terrenal, en su encarnación, nos da a conocer a toda la humanidad a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es invisible. Y el apóstol Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y ahí encontramos otra raíz preciosa, otra raíz griega de la palabra primogénito, prototokos, que quiere decir, significa que la relación con la creación es idéntica a la de Dios Padre. Él es el primogénito. Él es el que está relacionado únicamente, directamente con toda la creación de este universo. Entonces debe de surgir la pregunta: ¿qué significa primogénito? Es que Él está por encima de todo lo que ha sido creado. Él no es parte de la creación hecha por Dios. Él es Jesús, el Dios que hizo toda la creación de este universo. Toda la creación fue determinada por medio de Él, fue hecha por Él, y Jesús es la causa de la creación de todas las cosas. Claro está, cuando usted ve el Evangelio según San Juan, lee una frase que a todos nos gusta mucho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué hermosa palabra! Pues ese Verbo es el Señor Jesucristo, y no hay otro Dios como nuestro Dios. No son tres, ni son dos, es uno solo, y su nombre es Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando usted avanza en la lectura del Evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 1, en el verso 16, la Escritura dice: en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles
e invisibles. ¿Ya lo leyó? En Él, por Él y para Él, todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, todas fueron creadas por Él. Pero este versículo de las cosas creadas, en Él nunca encontrarás este verbo para referirse a Jesucristo como Él habiendo sido creado. No, mi hermano, Él es el que ha creado todas las cosas de este universo. Visibles e invisibles, hermanos, son, dice, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas creadas. ¿Cuántos dicen un amén a la palabra del Señor? Él creó el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿No dice así Juan? Tan claro, tan directo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él reclama el universo. No solamente es el creador del universo, Él también reclama el universo que Él creó. Y el Salmo 89, en el verso 11, dice la palabra: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Mira qué hermosa palabra. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Iglesia de Bryan, ¿quién fundió el mundo? Dios. Nuestro Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y es un Dios grande, es un Dios poderoso. Pues ¿cómo no va a ser grande? Si dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Alguien puede regocijarse. Dice la palabra que la tierra donde usted y yo vivimos es el estrado de los pies de nuestro Dios. ¿De dónde sacan que nuestro Dios es un Diosito? Ay, Señor. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, dice, y todo lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos. Ese Él se llama Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. La palabra que estamos leyendo dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él es el creador de todo. Pero la gente, no sé, como que no. O sea, ¿por qué no se entiende bien todo, hombre? Es que dice: hagamos al hombre imagen y semejanza. Oh, ahí estaban los tres. Ahí estaban los tres. ¿Y los ángeles dónde están entonces? ¿Y los querubines dónde están? ¿Y los serafines dónde están? No hay tres, es un solo Dios, es Jesucristo, rodeado de ángeles, serafines y querubines, hermano. Eso es lo que Isaías vio. Y he aquí, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y por encima de él había serafines, y con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 aleteaban y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová, Rey de los ejércitos. Él es Rey de reyes desde antes, y Él es Rey de reyes en su expiación en la cruz del Calvario. Todos los propósitos de Dios están centrados en la vida de nuestro Señor y en la persona de Jesús.
todo el poder de Dios está centrado en Él. Todo, hermanos. Su soberanía es absoluta. Solo Él es digno de la honra y de la gloria y de la adoración. La misma palabra de Dios nos lo enseña en los versículos 18 y 19. Él tiene dominio sobre principados, sobre potestades. Él es la cabeza de su iglesia. No entiendo por qué entonces la gente sentimentalmente se dicen, esta es la Virgencita, es la patrona de Querétaro, este es el niño de Atocha, es la patrona de esta ciudad, de todo el estado. Son principados, son potestades. Jesucristo es el Creador y en Él está centrada nuestra vida, en Él está nuestra fe. ¿Por qué entonces el ser humano sigue adorando falsas deidades? Si la Biblia es tan clara, cuando en el libro de Deuteronomio la palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti ninguna escultura, ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar ante ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice, si tú idolatras imágenes, Dios dice, si tú haces una escultura y la pones como una imagen, como una deidad, me estás aborreciendo a mí. Dios aborrece la idolatría. Dios no acepta ningún tipo de idolatría, porque nuestro Dios se llama Jesucristo, es el nombre revelado, y en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A veces a la gente no les gusta que uno les diga la verdad de la palabra. No les gusta que les toquen estos puntos en su vida. Porque a ellos les gusta vivir una fe con un romanticismo, con una deidad en sus vidas. Por eso mismo ellos dicen, mi virgencita, mi santito, mi santita. Mucho menos les diga a usted a ellos que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos, hermanos, varones y mujeres, porque uy, se asustan y no le vuelven a hablar. Sí, porque a mí así me dijeron una vez, usted está loco. Me está diciendo que Jesús tuvo medios hermanos. Pues se lo estoy diciendo porque ahí está Evangelio según San Mateo, capítulo 11, capítulo 13. Nos da la historia, los nombres de los varones, de los hermanos de Jesús, hijos de José y María. Y no les gusta que se les diga la verdad de la palabra. Nosotros tenemos que ser una iglesia que esté fundada sobre las verdades bíblicas. Porque un día nos vamos a encontrar con Jesús. Un día vamos a llegar a su presencia. Va a ser inevitable. Bien sea que muera usted por una enfermedad, un accidente, durmiendo, roncando, usted va a llegar delante del Señor. Y usted no va a poder llegar con las manos vacías. Sus manos tienen que estar llenas de su alabanza. Sus manos tienen que estar llenas de su adoración. Sus manos tienen que estar llenas de su exaltación. Pero el que creó todas las cosas, al que por Él fueron hechas todas las cosas. ¡Aleluya! Es que hay que entenderlo bien. Él es el que originó la vida. Él es el autor y el dador de la vida humana. Hechos capítulo 17 dice, Él es, hablando el apóstol Pablo,
Él es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él es, y su nombre, iglesia, es Jesucristo. Él es el primogénito de entre los muertos. Todo el cristianismo sabe que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, esa es la esperanza de nuestra fe, que un día también nosotros resucitaremos. Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se trata de Jesús. Se trata de Cristo, hermanos. Él es el que murió en la cruz. A Él es el que sepultaron. A Él es el que las mujeres fueron a buscar temprano y ya no lo encontraron. Porque el Señor ya había resucitado. Él es el que ha resucitado de entre los muertos. No hay otro más. Y si Él ha resucitado, nuestra esperanza es que un día vamos a resucitar, a estar con Él. El día que Jesús resucitó, Cristo llegó a ser la cabeza de la iglesia. Esto cobra toda la relevancia, porque nosotros somos la iglesia de Dios y Cristo es la cabeza de su iglesia. Dígame entonces, ¿de dónde sacan que la patrona y que el patrón y que eso? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué se inventan tantas cosas? ¿Y por qué fomentan una fe falsa, muy alejada de la verdad bíblica? Él es, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y el señorío de Cristo está en mí y el señorío de Cristo está sobre su vida. Todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, el señorío de Cristo está sobre usted. Así que, hermanos, la palabra del apóstol Pablo nos da a ver que en Él tenemos todos nosotros una suficiencia absoluta para seguir creyendo que Jesús es el único Dios verdadero, el Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros tenemos que vivir con esa fe viva, con esa fe, amados hermanos, que nos deja ver que un día vamos a estar frente a la presencia del Señor. Aleluya. Y ese día, hermanos, tenemos que llegar. Sí, amén. Tenemos que llegar, tenemos que ir en esa victoria. Usted no se puede quedar en el camino. Usted no se puede desviar de la fe. Estamos viviendo tiempos peligrosos de mucha perturbación y de mucha confusión. Pero esta palabra que hemos leído todos nos dice que Él es el único Dios creador de todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pase el ministerio de alabanza, por favor. Escuche bien el último versículo. El versículo 20 dice en su Biblia, usted ahí la tiene. Esto pone el sello en la fe de todos los creyentes. Y por medio de Él, ¿quién es Él, hermanos?
Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sí, hermano, yo también digo con usted, gloria a Dios, porque fue una sangre preciosa que se derramó, que trajo paz para con Dios. A veces yo creo que los años sobre nuestras vidas tienen que ver mucho con el gozo de nuestra salvación. Porque cuando usted es joven, usted se siente bien seguro, pues, que todavía le faltan como 40 años más por vivir. Usted no piensa en lo que ha de llegar un momento. Pero cuando ya son viejos como yo, y leemos esta palabra, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero esto no significa, hermanos, que se reconcilie a todas las personas sin la participación de hacer la voluntad de Dios. Es que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Él dijo: no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay una voluntad que cada uno de ustedes tiene que hacer. Hay un paso de obediencia para que seamos reconciliados con Dios por medio de su sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y ese es por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados, y recibirán la promesa del Espíritu Santo. ¿Ve cómo se establece una gran diferencia? ¿Se da cuenta cómo, por qué Jesús en su ministerio terrenal dijo: no todo el que me dice Señor, Señor? No, no todo. Porque aunque le digan Señor, si usted no hace la voluntad de Dios, usted sigue siendo un enemigo de Dios. O sea, estamos enemistados, separados de Dios. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Mucha gente está separada de Dios. Creen en Dios, hablan de Dios, mi Diosito, mi Virgencita, mi Santito. La única verdad, la única realidad en la vida de cualquier creyente es que Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él es, hermano Ángel, Él es el Dios eterno. ¿Alguien quiere estar en una eternidad con Cristo? A sus pies, dice el canto, a sus pies, una eternidad con el Señor.
pequeñito? ¿O es un Dios grande, todopoderoso, omnisciente, omnisciente? ¿Cómo ves a tu Dios? ¿Y tú? Si la tierra es el estrado de sus pies, y usted mira en la noche una estrella, esa estrella que siempre está brillando, dijo un niño: mira mamá, aquí cabe la estrellita, aquí está. Salomón dijo: Señor, ¿cómo me has pedido que yo construya una casa para ti si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo yo haré una casa para mi Dios? Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Yo te voy a invitar, si quieres venir, que vengas al altar. Yo te voy a invitar, amado hermano, que vengas un momento a meditar, a reflexionar sobre quién es tu Dios. A lo mejor tu Dios es así para ti, mira. Mire usted. O a lo mejor mi Dios es un Dios todopoderoso. Porque Él creó todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Todavía no te bautizas? Cuando yo entendí la palabra, a mis 42 años de edad, dije: bueno, mamá fue muy buena porque desde chico se preocupó por mí, pues me administraron el bautismo que ellos sabían, que practicaban, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo era un niño muy bonito, era un bebé precioso. Bueno, eso me decía mi mamá. Pero pues así dicen las mamás de todos los hijos. ¿Qué mamá hay que diga que su hijo está feo? No. Yo creo que me echaron mucha agüita aquí, ya me estoy quedando pelónico, a lo mejor. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tuve la Biblia en la mano y vi que después de la ascensión de Jesús a los cielos, los discípulos hicieron el mandamiento del Señor: